Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más, una edición, no sé si ovoidal o no sé si redonda, ya veremos en el transcurso de esta entrevista de Deportes a todo color, porque tenemos, pues para mí en lo particular, y sé que para Alejandro González y Víctor Lonita que están en esta entrevista, a un referente de lo que nosotros nos dedicamos, de alguna u otra manera, y siempre para bien, así que tengo el gusto de saludar a Pepe Segarra. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, mi querido Dan, te agradezco mucho, al igual que a Víctor, a Alejandro, a todos en su programa, les agradezco mucho la invitación de la que soy objeto para platicar con ustedes y me da, la verdad, mucho gusto poder compartir puntos de vista, anécdotas, en fin, les estoy muy agradecido de la invitación para estar con ustedes. La verdad es que el gusto es mutuo, la verdad estamos también muy agradecidos y te voy a dar la garantía que damos en Deportes a todo color. Estoy seguro que tú has sido parte de muchas entrevistas, ya sea haciéndolas o recibiéndolas. Esta no va a ser mejor ni peor que ninguna de ellas, no nos interesa única y diferente y memorable. Así que, ¿estás listo? Claro que sí, con muchísimo gusto. Perfecto, pues vamos a empezar con una sección que nos gusta, se llama Los Años Maravillosos, Okay. Así como el programa aquel, ¿no? Sí. Lo que intentamos es enunciar ciertos aspectos de tu vida profesional y lo que queremos es que nos cuentes una anécdota, en el mejor de los casos que nunca se haya oído y en el peor de los casos que se haya oído poco, ¿no? A mí me toca empezar con tu etapa en la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1973. ¿Alguna anécdota por ahí que nos quieras compartir, Pepe? Bueno, pues creo que fue un momento muy importante en mi vida, la verdad, de entrar y estar en la Facultad de Ciencias Políticas en Ciudad Universitaria ha sido uno de los mejores momentos, una de las mejores etapas de mi vida por lo que representó, pues no solamente lo que estudié, en fin, sino también del ambiente que gocé, de las personas con las cuales compartí, de mis compañeros, de mis compañeras, fue un cambio realmente muy importante, porque en lo particular yo siempre estudié con los maristas, con los hermanos maristas. Yo estudié en el Instituto México la primaria, la secundaria, la preparatoria en el CUM, y cuando llegué a la universidad fue un cambio radical, ¿no? Yo siempre nuestro entorno en aquella época siempre éramos solamente hombres los que estábamos en la escuela. Ahora ya cambió todo desde hace años, ya es mixto, pero en aquella época no era así. Entonces ya llegar a la universidad y sentirse, ¡uy! Ya soy universitario y demás, y encontrar ese ambiente mixto y todo fue realmente algo fantástico, la verdad. Fue algo que yo disfruté mucho y que ha marcado mi vida y fue muy importante. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir de alguna anécdota? Yo me acuerdo, pues, lo que manejábamos en aquella época, pues, mucha cuestión teórica, lo de todo lo relativo a Abraham Moles, en fin, todas esas teorías de Marshall McLuhan, etcétera. Y entonces, recuerdo que en alguna ocasión llegó a ir allá a la universidad, fue, si no mal recuerdo, Félix Cortés Camarillo, que formaba parte muy importante en Televisa de aquella época, dentro de ese grupo que trabajaba en Noticias, junto con Jacobo Zabludowski, en fin. Y sí, sí me acuerdo algo que mencionaba, ¿no? De que en alguna ocasión que decía, bueno, si ustedes van y me llegan a pedir trabajo, ¿verdad? Y para ver si se pueden quedar, pues de alguna manera se tienen que olvidar un poquito de tanta teoría y tanta cosa. Yo los voy a poner a hacer una nota informativa, y si no me la saben hacer, si no saben redactar, si no saben escribir y describir lo que representa una nota informativa, pues, ¿saben qué?
goodbye y se van para su casa, ¿no? Entonces, pues fue algo que se me quedó muy, muy grabado de aquella época, pero la verdad le estoy muy agradecido a la universidad porque me brindó una etapa realmente fabulosa y muy, muy importante en mi vida. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Alejandro González. Alex, me da mucho gusto saludarte. No, el gusto es mío, al contrario. Ahora vamos a pasar en estos años maravillosos. Sabemos que tú fuiste promotor de Radial cuando Warner viene acá a México, que es Warner Electrac Atlantic. ¿Qué nos puedes contar de alguna pues anécdota chistosa o no sé, también pueden ser tristes, ¿no? De esta etapa de tu vida. Bueno, lo que pasa es que yo soy un adorador de la música, tengo alma rock and rollera total y absoluta, y fue una muy buena oportunidad de aquella porque el catálogo WEA de Warner, Elektra y Atlantic, que son los 3 sellos discográficos, en aquella época y durante mucho tiempo los manejaba Discos Gamma. Entonces, WEA decidió establecerse como una compañía ya independiente, tener sus oficinas y ocuparse ellos de todo, de la manufactura de los discos, de los vinilos, de aquella época, estamos hablando de 1981, y tuve la oportunidad de llegar ahí. Mi padre era diseñador gráfico, realizaba portadas, hacía las portadas. Mi padre era el director de arte de la CBS, lo hizo durante mucho tiempo. Él diseñaba las portadas de CBS de Columbia, y entonces eso me sirvió para estar todavía más ligado a este asunto, que me adentrara más en el ambiente, y llegué ahí tratando de ser un label manager, o sea, de que me dieran la oportunidad de manejar uno de los 3 sellos, cualquiera de ellos, y en el sentido de que poder yo encargarme pues de todo el material que llegaba de ese sello, poder analizarlo, verlo, determinar qué podíamos publicar, qué podíamos sacar a la venta, qué números o qué canciones de todo lo que llegaba las podríamos lanzar en el radio. Eso era lo que yo pretendía. Sin embargo, como apenas estaba comenzando, digamos, como compañía independiente, no tenían ese lugar disponible, y entonces me ofrecieron quedarme como promotor radial, que de alguna manera me sirvió mucho porque me adentré y conocí a mucha gente de todos los personajes y directores de estaciones de radio, a los cuales yo tenía que visitar frecuentemente, llevándoles material, platicando con ellos, etcétera. Y pues fue algo muy, muy importante para mí, pero sí, a final de cuentas, pues con frustración de que no pude yo tener esa oportunidad de manejar uno de los sellos. Creo que me quedé con esas ganas. Se pasó un tiempo, se pasaron varios meses, ya no estaba yo a gusto porque sentía que ya era la oportunidad de que yo pudiera hacerlo, y salí de ahí, y pues lo que son las cosas, lo que es el destino, ¿no? De ahí fue que comenzó después mi carrera como narrador y cronista deportivo, pero fue una etapa también muy importante para mí, y que me sirvió mucho, pero sí me quedé con las ganas de manejar una etiqueta, ya fuera Warner, Elektra o Atlantic. Capaz que si me hubiera quedado, no hubiera hecho yo carrera en los micrófonos, ¿no? Pero bueno, así fue, pero sí me quedé con las ganas de manejar una etiqueta de discos, un sello discográfico como era Warner, Elektra y Atlantic. ¿Qué tal, don Pepe? Lo saluda Víctor Lonita. Y hablando, un saludo. Y hablando justamente de etapas, vamos con esta etapa que empezó hace muchos años y todavía continúa, para que nos cuente una anécdota tal vez poco conocida acerca de este programa de Espacio Deportivo de la tarde. Ah, caray. No, ese programa de Espacio Deportivo de la tarde, ya hasta pena me da de todas las barbaridades que decimos cada tarde. Yo la verdad nunca me imaginé que pudiéramos tener un programa con ese perfil, ¿no? De que decimos lo que se nos pega la gana, lo que se nos ocurre, con inclusive palabras que yo digo de alto octanaje y demás, y alternando con un querido amigo y compañero mío, a quien estimo y quiero mucho, como es Arturo Rivera, el Rudo Rivera, que pues hemos
caminado la legua en Televisa desde hace 40 años, y Alex Cervantes, que pues él estaba en el Grupo ASIR y se integró con nosotros al salir Jorge Pietrasanta, también un querido y muy estimado amigo Pietra, que salió para tomar otros proyectos en el 2013, y entonces pues ya nos quedamos Alejandro, el Rudo y yo haciendo el programa, pero realmente yo no pensaba que ese programa iba a derivar en lo que es en la actualidad, ¿no? Que es un programa de deportes en donde no hablamos de deportes para nada, ¿no? Es algo que se nos va ocurriendo y surgen temas, lo que sea, y lo que me llama la atención y me encanta y sobre todo que le guste a la gente que nos dice que se divierten mucho, que la pasan bien y que los hacemos pasar un rato agradable, pero bueno, uno de las frases que decimos de que son las 3:15, ¿no? Que son las 3:15, son las 3:15 y las 3:15, y se quedó como un eslogan, ¿no? Las 3:15, y la gente nos ve y son las 3:15 y se lo saben, pero pues en ocasiones dicen, pues bueno, ¿y cómo surgió lo de las 3:15? Porque a cada rato dicen que siempre son las 3:15, y resultó que pues fue verdaderamente de una casualidad y de una equivocación de mi parte, porque pues ya con Pietra, con Jorge Pietrasanta, que sería por ahí del 2012, 2010, estaba él en una cobertura de selección nacional, él narraba la selección mexicana para Televisa y lo hizo durante mucho tiempo y lo hizo muy bien. Y entonces establecimos contacto con él vía telefónica, pues, para que nos platicara, pues estamos por acá, iba a ser el partido en la noche, perfecto, ¿no? Yo por acá platicando con él, etcétera, bueno. Y entonces llegamos para hacer una pausa al cuarto para las 4, porque el programa es de 3 a 4 de la tarde. Y entonces ya me dijeron, ¿sabes, Pepe, sabes qué? Que quedan 20 segundos para la pausa, que no sé cuánto. Y no sé qué, bueno, ahorita regresamos contigo, Pietra, que no sé qué. Bueno, regresamos, no sé qué, porque son las 3:15, y lo dije con mucho entusiasmo, ¿no? Las 3:15. Y entonces nada más se me quedaron viendo ya en el corte, y me dijo, pues, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que las 3:15? Ay, de veras, es cuarto para las 4, como que 3:15, y lo dije así sin pensar, se me fue la onda, como dicen, no me llegó el agua al tinaco, ¿no? Entonces, y dije las 3:15, y de esa casualidad, de esa tontería que dije, es que para ti siempre son las 3:15, ¿verdad? Las 3:15 y las 3:15, y se quedó las 3:15, y así se quedó, y hasta la fecha, y la gente nos identifica como las 3:15, y luego hasta el productor nos regañaba, ¿por qué dicen que son las 3:15, son las 3:25, ¿no? Porque dice que desorientamos a la gente, pero a la gente le ha gustado. Entonces pues fue realmente una casualidad muy, muy especial lo de las 3:15, y sobre todo que nuestro programa haya derivado en el perfil que manejamos ahora, ¿no? O sea, es una locura de 3 a 4, pero ya cuando son las 4 de la tarde ya regresamos a la normalidad. Es la hora en donde salen este tipo de cosas, y las genialidades salen de cosas tan súbitas, diría Eureka, un famoso investigador en ese sentido, Pepe. Mira, yo a veces me alzo mucho el cuello de que cubrí 10 Super Bowls, pero pues no llego ni a los... ¿Cuántos Super Bowls llevas? Pues bueno, nosotros hemos ido junto con Toño y Enrique, hemos cubierto 28 Super Bowls. Nada más. Hemos tenido una enorme fortuna de trabajar juntos y de hacer los supertazones a partir de la temporada de 1985, que fue cuando nosotros tres ya, a pesar de que ya llevábamos años trabajando en Televisa, pues yo ya llevo 40 años trabajando en Televisa. Yo comencé a trabajar en 1981, o sea, ya llevo 40 años. Pero a pesar de que ya habíamos hecho temporadas, a mí me tocó trabajar mucho en los principios de los años 80 con Toño y con Fernando von Rossum, mi queridísimo maestro. La verdad que fue realmente fantástico poder alternar con Fernando von Rossum, que pues para mí ha sido el mejor cronista de fútbol americano que ha tenido este país, Fernando von Rossum. Entonces, pero ya pasaron esos años, y a partir de 1985 ya Enrique,
Toño y yo nos quedamos como los titulares del fútbol americano, y de ahí para acá. Entonces, de ahí para acá, pues ya cuántos años han pasado, ¿no? Han pasado 36 años que hemos sido los titulares de hacer el fútbol americano en la NFL, y nuestro primer Super Bowl fue precisamente aquel de los Osos de Chicago y los Patriotas de Nueva Inglaterra, aquella paliza horrible que le endilgaron los Osos de Chicago a los Patriotas. Pues era nuestro primer Super Bowl, teníamos la verdad mucho que aprender, inclusive de repente vemos imágenes de aquella época y decíamos, qué barbaridad, ¿no? De veras que estábamos muy novatos para hacer un evento de ese calibre, pero afortunadamente hemos seguido, y pues sí, ya son 28 Super Bowls los que hemos hecho, y la verdad que siempre disfrutándolos mucho. Ahí ya me contaste parte de la pregunta que te iba a hacer sobre la anécdota de la cobertura de Super Bowls y de series mundiales. ¿Alguna anécdota? Bueno, de series mundiales, las series mundiales yo las he disfrutado mucho porque realmente... Te tocan en tu cumpleaños, ¿no? No, me tocan en mi cumpleaños, o sea, el cumpleaños de Toño de Valdés y el cumpleaños mío siempre nos toca en la Serie Mundial. Todos los años nos toca en octubre pasar nuestro cumpleaños en la Serie Mundial, y creo que tenemos pues un regalo fantástico que muchos desearían, ¿no? Estar en la cobertura de una Serie Mundial y festejar nuestro cumpleaños. Entonces, pues han sido momentos muy agradables. Nuestra primera Serie Mundial que ya hicimos juntos, de ir al escenario, de ir a Estados Unidos a cubrirla, fue a partir de 1995. Esa fue la primera Serie Mundial que hicimos juntos, Enrique, Toño y yo, aquella de Atlanta, los Bravos de Atlanta, con Greg Maddux y Tom Glavine, y las grandes figuras en contra de los Indios de Cleveland. Fue nuestra primera Serie Mundial, aunque Toño pues llevaba muchas series mundiales antes, las cuales hizo con los inolvidables Mago Septién y Sonia Alarcón, que la verdad creo yo, y siempre lo digo, que fuimos muy afortunados, la verdad que gracias a Dios que tuvimos la enorme suerte de poder compartir el micrófono con jerarcas de la narración y del comentario, como Sonia Alarcón y como el Mago Septién en el caso del béisbol, para aprender de ellos, de tantos años, de tanta experiencia, y estar a su lado fue maravilloso, como sucedió con Fernando von Rossum en el fútbol americano, como sucedió con Pancho Contreras cuando hacíamos el tenis, con Vicente Sarazúa, en fin, con el doctor Morales, inolvidable y muy querido. En fin, entonces, pues a partir de ese 95, pues fue una serie mundial la verdad, muy padre para nosotros, tan significativa. Por ejemplo, también algo que yo disfruté mucho, como aficionado siempre de toda la vida, desde que yo era niño, le fui a los Mediarrojas de Boston, y el hecho de estar cuando rompen la maldición del Bambino, después de 86 años de sequía, y que ganan la Serie Mundial por limpia a los Cardenales de San Luis en el 2004, fue un momento inolvidable para mí. Pero entre otras cosas que yo recuerdo siempre de una manera muy especial, fue en la Serie Mundial del 2001, hace 20 años, que hicimos aquel clásico de otoño que fue fantástico, de los Diamantes de Arizona, los D-backs que le ganaron en 7 juegos a los Yankees de Nueva York. Entonces, pues yo siempre con Toño y con Enrique y Toño narran y yo soy el que comenta. Entonces, en esa ocasión, después de los 2 primeros juegos que se celebraron en Phoenix, ya para el tercer juego que nos trasladábamos a Nueva York, Enrique ya no fue con nosotros porque le asignaron la cobertura de un mundial de gimnasia que me parece que se celebró en Bélgica. Entonces ya de ahí de Phoenix se tuvo que ir a ese mundial de gimnasia que se transmitió también. Y entonces pues yo me quedé con Toño y la responsabilidad de acompañarlo narrando él y yo, y entonces se sumó a la transmisión Gustavo Torrero para comentar. Entonces, realmente para mí, ya narrar en Serie Mundial, sí es un privilegio estar ahí comentando, trabajar con ellos, narrando, fue algo que yo lo atesoro de una manera muy especial, porque pues me tocaron los siguientes 5 juegos, y en particular, pues me tocó a mí narrar el desenlace de la Serie Mundial, o sea, la parte baja de la 9ª entrada, cuando en el juego 7 allá en Phoenix, cuando Luis González mete el hit
para producir la carrera que le daba la victoria y el título a los Diamantes de Arizona, aquella gran unidad de Randy Johnson y Curt Schilling, que fue fantástico. Randy Johnson, que ganó 3 juegos en esa serie mundial, pero pues la emoción, ¿no? de que estás narrando y definiendo el juego y la locura en el estadio y todo esto, y además la única vez que le pegaron a Marianito y sus pedradas, no fue la única vez que falló y le pegaron, y ese momento de que a mí me tocó narrar ese instante, esa parte baja que definió el título en favor de los Diamantes de Arizona, realmente fue algo inolvidable para mí y que lo atesoro de una manera muy especial. Y si no estoy mal, es la primera serie mundial que se definió en noviembre, así que ese también es un tema interesante. Pepe, vamos a pasar a una diferente sección que se llama Aprendiendo de. En ella te vamos a presentar 4 personas, algunas ya has hablado un poco de ellas, otras no. Y queremos que en una idea concreta nos digas qué es lo principal que se le puede aprender a esa persona. Siempre aprendemos mucho de los otros en la visión de sus compañeros, así que vamos a empezar. Me toca a mí empezar con alguien que hablabas de próceres del micrófono, Ángel Fernández. ¿Qué se le puede aprender al gran Ángel Fernández? Ay, todo lo que se le podría aprender a Ángel Fernández. Para mí fue mi inspiración, Ángel Fernández. Ángel Fernández fue mi inspiración para dedicarme a esto, porque yo lo admiré desde que era yo niño, y ya soy un veterano de guerra, ya con mucho terreno, con mucho diamante galopado. Entonces yo escuchaba a Ángel pues desde que tenía 6 años, en 1960, 61, y siempre me captó la personalidad de Ángel Fernández. Tenía una personalidad realmente arrolladora y además un tipo con una capacidad y con una cultura enorme, de tal suerte, y además tenía ese carisma que envuelve al radioescucha, que envuelve al televidente. O sea, ese carisma. Mi padre solía decir que del carisma decía tener ven acá, y creo que Ángel siempre tuvo el ven acá, ¿no? Porque lo que hiciera Ángel Fernández lo hacía, y lo hacía muy bien, porque no solamente narrando el fútbol, creo que Ángel Fernández para narrar un gol, creo que no ha existido uno mejor que Ángel Fernández para cantar un gol. Y la habilidad que tenía para poner los apodos, los ponía perfectos, no abusaba en poner apodos, cuando los ponía muy bien. Y yo creo que esa habilidad, esa capacidad que tenía y la personalidad de Ángel Fernández realmente era algo digno de admirarse. Yo la verdad no tuve ya después la oportunidad de trabajar con él, no tuve la oportunidad porque pues él andaba en una cosa o en otra, pero sí tuve la oportunidad de conocerlo, de poder platicar con él, y guardo una anécdota muy simpática con Ángel Fernández, porque Ángel Fernández nos tenía muy bien ubicados pues a todos los que trabajábamos. Y entonces que fue en el 2003 que se hizo se hacía una entrega anual de los trofeos de Televisa Deportes en diversas ramas, ¿no? Del fútbol y del béisbol y todo esto, se hacía la entrega del trofeo de Televisa Deportes, y se hacía una cena muy especial, me acuerdo, en Televisa San Ángel, fue una cena, pero en forma que eran 300 invitados, una cosa así, se ponía bonito, con invitados especiales, etcétera. Y en esa ocasión se le hizo un homenaje a Ángel Fernández, que iba saliendo de una enfermedad fuerte y que afortunadamente en ese momento se había recuperado. Entonces se armó algo especial de un video, etcétera, y lo narraba otro querido amigo que es Raúl Sarmiento. Entonces, tuve la oportunidad que en la cena a mí me tocó también presentar un trofeo, etcétera, pero estaba con su familia y me acerqué a saludar a Ángel Fernández. Ya lo conocía de antes, brevemente, pero ya lo conocía, lo había saludado, etcétera, y acudí a saludarlo a su mesa, a platicar con él, y muy amable conmigo, ¿no? Y ya me tenía identificado. Pepe, ¿cómo estás? Bien, don Ángel, qué gusto saludarlo, que ya se recuperó, etcétera, ¿no? Y entonces ya para despedirnos y todo esto, me acuerdo que le dije, don Ángel, de verdad, me da mucho gusto que esté bien, en fin, y sí le quiero reiterar que usted fue la inspiración para que yo me dedicara
a este oficio, a esta profesión de ser cronista deportivo? Y me respondió, por eso la chispa, ¿no?, tan importante de Ángel Fernández me respondió, y hasta ahora me lo dices, Pepe. Pues sí, don Ángel, entonces no me has pagado mi 10%, me dijo Ángel Fernández. Entonces tenía esa chispa, yo creo que era algo de admirarse en él, la verdad que sí. Ojalá y sí le haya pagado el 10%, porque si no, digo, hasta ahorita ya llevaríamos una muy fuerte cantidad, ¿no? No, De deuda. Yo creo que impagable posiblemente. no, Pero ahora, no. así como estamos aprendiendo de usted, queremos que nos diga qué se le puede aprender o qué le aprendió al buen Arturo el Rudo Rivera. ¿Qué se le puede aprender? Bueno, de Arturo Rivera, yo lo que puedo decir que lo que he aprendido ha sido de su bondad. Es un tipo enormemente bondadoso, un tipo realmente fantástico y sobre todo que tiene esa chispa, ¿verdad? Es un hombre tan ocurrente, o sea, tiene esa vis de sacar algo de humor, algo chistoso, algo que causa risa, en fin, de cualquier cosa. Entonces, es un tipo, la verdad, muy simpático el Rudo Rivera. Es muy ocurrente el Rudo. Tiene una chispa muy particular para todo. Y además, pues yo creo que el Rudo, después de tantos años, yo creo que podría escribir más tomos que el mismo Quijote, ¿no? Que el maestro Cervantes, ¿verdad? Porque tiene anécdotas y anécdotas y anécdotas y anécdotas, pero yo creo que lo principal del Rudo es que es un tipo realmente bondadoso, es una muy buena persona, pero algo que habría que aprenderle es la chispa que tiene. Es un hombre que de algún comentario, de lo que se diga, tiene el apunte preciso para sacarlo al aire y para ser divertido. Es un tipo divertido. Yo creo que el Rudo, si se hubiera dedicado a ser showman, ¿verdad?, hubiera rivalizado. Bueno, yo creo que hubiera dejado atrás a Polo Polo, al Vivi Hernández, a todos esos, la verdad. Pero yo creo que eso habría que aprenderle a mi queridísimo Rudo Rivera. Pues un saludo hasta la distancia al gran Rudo Rivera, que esperemos que esté viendo también esta gran entrevista próximamente. Y ahora vamos con otro personaje que ya estaba mencionando un poco en la sección pasada, pero para profundizar un poco más y sobre todo que se le puede aprender al gran Enrique Burak. Bueno. Mi querido Enricón, como yo le digo en las transmisiones, bueno, Enrique es pues yo, ahora sí que mucho más joven que yo, y siempre ha sido Enrique un tipo muy talentoso, ha sido un tipo muy estudioso para todo, muy puntual en cuanto al trabajo, en cuanto a las transmisiones se refiere. Es un tipo que siempre llega bien preparado a lo que tiene que hacer. Pero algo muy particular de Enrique, independientemente de toda la armonía que hemos tenido siempre, es un tipo que sabe manejar muy bien la ironía, es un tipo que sabe manejar muy bien el sarcasmo, es un tipo que sabe manejar ese tipo de situaciones muy bien. Hace también la habilidad de hacer comentarios así precisos y que muchas veces a algunos no les gustan, ¿verdad? Pero sabe en qué momento dar a conocer su opinión y comentarios así fuertes, pero la verdad yo creo que de Enrique, yo creo que también, independientemente de que es una gran persona, yo creo que lo que habría que aprenderle, además de ser un tipo sumamente preparado, la habilidad que tiene para sortear todo tipo de situaciones, porque en las transmisiones, todas las transmisiones, nosotros hemos hecho, pues, bueno, cientos o miles de transmisiones en 40 años, porque no solamente en esos rubros, sino que hemos trabajado en el radio, y hemos trabajado en Juegos Olímpicos, y hemos trabajado en 1000 cosas. Y todas las transmisiones, cada una es diferente. En cada una se aprende algo. En cada transmisión puede pasar esto, puede pasar el otro, en fin, hay que sortear diferentes cosas que se presentan.
y Enrique es un tipo que nunca se desespera cuando hay algún imprevisto, cuando hay un imponderable. No pierde la calma y sabe salir adelante en cualquier momento. Yo creo que esa tranquilidad, ese aplomo, yo creo que habría que aprenderle a él ese aplomo para encarar las situaciones al aire, es algo que habría que aprenderle mucho a Enrique Burak. Muy bien, perfecto. Pues ya te preguntaremos del otro personaje que tiene que ver con Enrique Burak, Pepe Segarra, y del otro, pues ya hablaremos de él, no estoy adelantando nada, pero antes de hablar de él, vamos a pasar a otra sección. En esta la titulamos Para el Recuerdo. Van a ser fotos y lo que queremos ver es qué te evocan esas fotos, ¿no? Ok, La muy primera, bien. nos vamos a remontar al 18 de septiembre, mientras nos ayudan a compartir la pantalla, al 18 de septiembre del año 2000 en un país continente, y es Sydney, Australia, ¿no? Wow. Para mi gusto, Pepe, la narración más icónica de tu carrera, porque te toca la primera medalla de oro de una mujer mexicana en Juegos Olímpicos, pero ¿qué te evocan esas imágenes y qué te evoca recordar tu narración de aquel día de septiembre en Australia? Pues la verdad, mi querido Dan, ha sido uno de los mejores momentos de mi vida y como profesional del micrófono fue algo inolvidable. Simplemente viendo la imagen de la inolvidable Soraya levantando el puño y ya proyectándose para ganar la medalla de oro y convertirse, como lo mencionas y lo haces muy bien, la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en la historia de los Juegos Olímpicos y tener la enorme suerte y la gran fortuna de narrar ese momento, pues creo que soy un bendecido de Dios que me haya tocado ese instante dentro del levantamiento de pesas, porque inclusive el levantamiento de pesas, la halterofilia, apenas comenzó para la rama femenil en Sydney 2000, porque antes no era solamente privativa para los caballeros, y en Sydney fue cuando se abrió el levantamiento de pesas, la halterofilia para las mujeres, y Soraya nos regaló ese instante maravilloso, que la verdad fue algo inolvidable compartir ese momento con también mi querido amigo y compañero de tantos años, con Jorge Pietrasanta, que estábamos en ese momento pues en la narración de los eventos que se estaban presentando en ese instante. Entonces tuvimos la enorme fortuna de que se diera esa situación y pues bueno, y hacerlo allá en Sydney, ahora sí, como dicen, tras lomita, fue algo fantástico. Y pues después, ya posteriormente, Soraya, me tocó con ella alternar en la transmisión de Juegos Olímpicos, obviamente dentro de la halterofilia, compartir con ella la narración de levantamiento de pesas. Lo hicimos en los Juegos Olímpicos de Atenas, lo hicimos también en Beijing, en China, y por supuesto igualmente todavía en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, compartiendo con ella. O sea, yo era el que narraba la situación y ella era la que hacía los comentarios y la que yo le daba pie. Yo me llevé muy bien con Soraya, y pues poquito después de aquellos Juegos Olímpicos de Londres lamentablemente falleció, y falleció muy joven, pero la huella que dejó Soraya es inolvidable, y tiene razón, eso ha sido uno de los mejores momentos de mi vida, y sobre todo hacerlo tan lejos. Yo jamás en mi vida me imaginé estar en Sydney, en Australia, y gracias a Dios estuve, y además en un momento que fue pues muy importante en la historia del olimpismo mexicano. Ahora, para el siguiente recuerdo, Lona, si me puede hacer el favor con la imagen, estamos viendo a un chiquillo que tenía la ilusión de llegar a marcar la vida de alguien, ¿no? En eso del periodismo, ya nos contaste quiénes son tus ídolos, cómo fue ese camino, pero... Oye, Alex, ¿es Freddie Mercury? Pero no sabemos si es Freddie Mercury o el buen Pepe Segarra. ¿Qué nos puedes decir de este recuerdo? Admiro mucho a Freddie Mercury y al grupo Queen desde hace mucho tiempo, desde el álbum aquel del Killer Queen de principios de los 70, ¿no? Pero bueno, híjole, caray, esta fotografía me trae tantos recuerdos de mi casa, que es la de ustedes. Esta imagen pues es más o menos como de 1963, más o menos, estaba yo como en tercero de primaria, y pues era
la casa de ustedes que tenía un jardín ahí. Y entonces yo estaba ahí parado ahora sí que tenía un palo de madera que se supone que era mi bat, porque pues nos salíamos a la calle y jugábamos béisbol, y jugábamos pues con una pelota de esponja, ¿no? Ahí con los vecinos y demás, en una niñez que no la cambiaría por nada, la niñez que me tocó compartir con mi hermano, con mis amigos, con mis vecinos de la cuadra, que nos salíamos a la calle y no pasaba nada. En aquella época nuestras mamás no se preocupaban de que si salíamos a la calle no pasaba nada, era un ambiente muy diferente a lo que se vive actualmente en nuestro país, era totalmente distinto, pero sí eso me evoca a esa época, y sobre todo del amor que le he tenido siempre al béisbol. Mi padre era muy beisbolero y nos llevó al béisbol desde que yo recuerdo, al Parque del Seguro Social, desde 1961, que fue la primera vez que yo fui al béisbol, hace 60 años, a un partido, a un juego México-Tigres en el Parque del Seguro Social. Entonces, pues esa fotografía evoca aquella niñez maravillosa, y pues me recuerda a mis padres, que lamentablemente pues ya no están, pero que pues siempre se esforzaron para que tanto mi hermano como yo pues no nos faltara nada, y complacernos en llevarnos al fútbol, al béisbol, al cine, y todo lo disfrutamos muchísimo. Pero esta fotografía, la verdad es muy significativa para mí, con mi bat queriendo dar un jonronazo. Es una foto, la verdad, que les agradezco que la hayan puesto, porque sí me remontó a cuando yo era un chamaquito y que tenía mis ídolos en el béisbol. Ahora antes de pasar a la siguiente imagen y cambiar de deporte, quiero darte algunos datos para ver si puedes imaginarte más o menos cuál es la siguiente foto. Ajá. Los Broncos de Denver, los Empacadores de Green Bay, el Qualcomm Stadium en San Diego, California. ¿Te suena algo familiar? Cómo no, pues fue ese Super Bowl que los Pieles Rojas terminaron apaleando a los Broncos de Denver, y aquella actuación inolvidable de Doug Williams, y pues bueno, que estuvimos allí en San Diego. Sí, fue algo muy especial. Para nosotros era el segundo Super Bowl que hacíamos juntos, Enrique, Toño y yo, allá en ese estadio, en el cual como que antes se le llamaba el Jack Murphy, y que comenzó ganando Denver, y después pues les hicieron 42 puntos seguidos, pues ya no pasó absolutamente nada. Fue en San Diego, y que pues en San Diego que anduvimos en el zoológico de San Diego y en varios lugares por ahí. Y con esa fórmula que te acabo de preguntar y la respuesta que nos acabas de dar, vamos a pasar a la siguiente imagen para que nos platiques. Ya habíamos hablado de Enrique Burak, pero ahora también vemos que acá está Antonio de Valdés, el buen Enrique Burak, y tú. ¿Qué nos puedes platicar de Antonio de Valdés, la foto, este recuerdo? ¿Qué pasa ahí? No, esto fue realmente maravilloso para nosotros, nuestro segundo Super Bowl que hacíamos juntos. Híjole, ya nada más veo, pues, estábamos más jóvenes, teníamos cabello, todo. Bueno, por lo menos Enrique todavía tiene, ¿verdad? Pero pues yo ya bailé las calmadas, dirían por ahí. Pero qué gran recuerdo, la verdad la pasamos muy bien en aquel Super Bowl, aunque me acuerdo que donde nos hospedaron quedaba lejísimos, era un suburbio que se llamaba El Cajón, nos quedaba archilejos del estadio, pero bueno, ya esas condiciones de donde nos hospedaban mejoraron después muchísimo con el paso del tiempo. Pero digo, ya pues platicamos de Enrique, pero pues con Toño de Valdés, pues mi querido amigo y mi compañero de siempre, porque yo cuando llegué a Televisa en 1981 a trabajar, Toño de Valdés, Toño ya llevaba alrededor de unos 4 años. Toño, si yo estaba joven, él estaba todavía mucho más joven cuando él arrancó como dice él, como intrépido y sagaz reportero, ¿no? que él arrancó y hacía transmisiones en el radio, y, en fin, que le tocó narrar cancha, etcétera, en las transmisiones de que se hacían de radio del Estadio Azteca. Hacía también las transmisiones de radio de la NFL, y de hecho pues yo arranqué, mi primera transmisión que la hice en 1981 fue en el radio,
en XX, en un juego de jueves en la noche. Habían pocos jueves en la noche en aquella época, no es como ahora que cada jueves y en temporada, cada jueves hay partido, pero en aquella época era de vez en cuando. Y aquella vez fue un Búfalo Filadelfia, aquel juego, y que Toño lo narraba. Le tocó aquella noche hacerlo con Roberto Mirón y con Gustavo Calderón Millán, el hijo del inolvidable Gustavo Armando Calderón, que fue un extraordinario narrador de fútbol y en particular de los juegos de la universidad, de los Pumas universitarios. Entonces, yo fui aquella vez a ver cómo estaban trabajando, etcétera, con el ingeniero Alejandro Bolio, inolvidable, que lo recuerdo con mucho cariño porque fue un hombre que me apoyó y que me ayudó mucho en mi carrera. Y entonces, pues, yo fui a ver cómo trabajaban y entonces cuando termina la primera mitad, porque el juego empezó por ahí de las 7 de la noche, termina la primera mitad y entonces le hablan a Toño porque ese día había juego de Valenzuela. Fue el año de la Fernandomanía, de que en Televisa pasábamos todos los juegos de Valenzuela, todos, el día que fuera, a la hora que fuera y contra quien fuera. Y entonces Toño se tuvo que salir para estar con el Mago Septién y con Sonia Alarcón en la transmisión, y entonces se quedó ese hueco, nada más se quedaban Gustavo Calderón y se quedaba Roberto Mirón, y el ingeniero Bolio me dijo, oiga, pues ahorita se fue Toño, ¿le entra? Yo no llevaba apuntes, yo no llevaba nada, porque pues no iba yo a trabajar, ni mucho menos, pero cuando le dicen uno entra, claro que le entro, claro que yes. Yo ya para ese momento, pues yo ya había tenido semanas y meses buscando estar ahí en Televisa, que me hicieron una prueba, tuve que sacar un permiso para poder estar al aire. En aquella época había que tener una licencia que después la conseguí haciendo los exámenes respectivos en audiovisual de la Secretaría de Educación Pública, pero en el arranque era con permisos de 3 meses. Yo ya tenía mi permiso, yo ya lo había sacado, o sea que sí estaba yo susceptible de poder entrar al aire, y pues dije, pues sí, me aviento, ¿no? Y esa vez fue lo primero que hice, y Gustavo Calderón ya me dio la bienvenida para empezar. Y ya de ahí, ya las siguientes transmisiones de radio, me tocó a mí hacerlas con Toño, con Roberto Mirón, con el doctor Morales, pero con Toño me tocó desde el arranque, y siempre ha sido un querido amigo. La verdad que yo lo estimo y lo quiero mucho, porque pues con Toño y con Enrique, yo he pasado más tiempo con ellos que con mi propia familia, y se los digo de veras. Y la verdad, no me arrepiento, porque he disfrutado mucho su compañía, la armonía que hemos tenido siempre en nuestras transmisiones, de que no hay pleitos, no hay egos, no hay todas esas clases de babosadas que suelen presentarse de a ver quién se siente más que el otro, sino que simple y sencillamente hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, tratando de que la transmisión sea digna de la gente que nos está viendo, y sobre todo de la compañía que nos contrata, que en este caso ha sido Televisa siempre. De manera que yo de Toño también le admiro la capacidad que tiene, cómo progresó desde un principio como un intrépido y sagaz reportero a lo que ha llegado en la actualidad, ¿no? Que es un auténtico personaje del deporte, no solamente en Televisa, sino en el medio deportivo nacional, y todo ha sido, y me ha tocado vivirlo con él, todo ha sido con base en esfuerzo, en trabajo, en sacrificio y en dedicación, de tal suerte que, pues yo la verdad le estoy muy agradecido a Toño y a Enrique por su compañía y por su apoyo siempre para conmigo y en el trabajo que hemos realizado después de estar juntos 40 años. Un saludo también al gran Toño Valdés y Enrique Burak. Y bueno, Pepe, para esta última foto, te conocemos mucho, pero mucho en tu faceta de narrador de béisbol, pero en esta ocasión no estabas narrando, sino que estabas jugando en el Parque del Seguro Social en un juego de cronistas contra periodistas del 89. Cuéntanos, ¿qué recuerdos hay? Qué fotografía, y sobre todo con esos uniformes, ¿no? Están muy raros esos uniformes. Qué bárbaro, eso sí, 1989, en ese juego previo al Juego de Estrellas de Liga Mexicana que se realizó aquella noche en el Parque Deportivo del Seguro Social. Entonces nos estuvimos preparando, me acuerdo que íbamos, cuando había oportunidad,
al Parque del Seguro, disque a batear y todo este asunto. Y esas camisolas, me acuerdo que nos las regaló un hijo del queridísimo Pancho Contreras. Pancho Contreras, una leyenda del tenis, el querido Pancho, con una trayectoria fantástica en el tenis, capitán del equipo Copa Davis de nuestro país, que fue tenista fantástico y un comentarista realmente fuera de serie, junto con Chente Sarasúa, y con quienes en lo particular tuve el enorme gusto y la gran fortuna de trabajar y de hacer transmisiones de tenis con ellos. Entonces, luego los pantalones y todo eso nos los prestaron los Diablos Rojos del México, me acuerdo. Y 1989 tuvimos ese juego. Ahí en esa fotografía estoy junto con Enrique Burak, que es el que está volteando, y también está volteando y que se pierde un poquito su rostro, Arturo Medina, que trabajó con nosotros, narraba fútbol, muy buen narrador de fútbol, trabajé con él también en programas de radio en la W, llegó a estar con nosotros en algunos juegos de béisbol en el Parque del Seguro, y ya después salió y se estableció, me parece que en Cancún. Arturo Medina, también muy buena persona, pero disfrutamos mucho ese juego porque logramos reunirnos con Toño de Valdés, con Beto Sosa, con Roberto Sosa, con su hermano, con Albert, con Alberto, estuvo Chente Sarasúa, Pancho Contreras, Gustavo Torrero, Javier Figueroa, don Ignacio Hernández Lumbreras, Nacho Hernández Lumbreras, que fue un gran locutor, él era el manager de nuestro equipo. En fin, nos juntamos mucho y disfrutamos enormemente aquella sesión, y junto conmigo está mi hija, justamente, mi hija Paulina, que apenas tenía 4 años tenía apenas mi hija, y pues, híjole, ya pasó mucho tiempo, pero fue un momento muy, muy agradable el que pasamos en aquella ocasión. Además, ganamos ese juego, muy apenas, pero le ganamos a los periodistas, pero en realidad era lo de menos, quién ganara o quién perdiera, nos divertimos mucho todos, pero es una foto que me trae muchos recuerdos. Mi padre, me acuerdo que fue para llevar a mi hija, que estaba allí en la tribuna, y luego ya se bajó conmigo. La verdad que es un gran recuerdo con Enrique y con los muchachos. Pues se fueron invictos esa temporada, así que no es un dato menor, así lo podemos decir, Pepe. Pero bueno, vamos a pasar a una sección. Ya hablamos muchísimo de deporte. Vamos a tratar de parar tantito de deporte porque, como tú lo dijiste, eres un fanático y un profesional y un coleccionista de música y de discos y de mil cosas, ¿no? Entonces, esta sección se llama el Coffee Break. Te vamos a presentar a 8 personajes de la música realmente rock and rolleros y rockeros y de todos los ámbitos. Son John Lennon, Jimi Hendrix, Mick Jagger, Eric Burdon, Jim Morrison, Janis Joplin, Keith Emerson y Roger Waters. Oh. Tú puedes tomarte, tienes la facultad de escoger una bebida para tomarte con cada uno de ellos, pero la bebida tiene una implicación, es hablar de ese tema mientras te la tomas. Entonces, una por cada uno de ellos. A mí me toca empezar con el latte. Esta bebida es con alguien que quieras platicar de negocios de estos 8. ¿A quién escogerías y por qué? ¿Para hablar de negocios? Sí. Ay, caray. Híjole, es que para hablar de negocios, pues, híjole, es que es tanta la admiración que siento por ellos. un latte, chispas, es que todos estos personajes son de alto octanaje, ¿eh? Todos. Pero tienes que escoger a uno para negocios. ¿A quién sería? Y rapidísimo, ¿por qué? Bueno, para negocios, pues yo creo que escogería déjame ver, pues yo creo que escogería al maestro John Lennon, porque pues era un tipo que también manejaba muy bien la cuestión de las finanzas, ¿no? Entonces, él en su paso por los Beatles, ya después de los años que estuvieron juntos y demás, pues ya veía que había que poner orden en las finanzas, había que limpiar todo ese aspecto, sacudirse ese dominio en ese sentido que ejercía Paul McCartney, y total que pues fue de los que empezaron a revolucionar el rollo para poner orden y demás, y que a la postre, independientemente de otras situaciones, pues fue que vino el rompimiento de los Beatles para 1970, pero
John Lennon, independientemente de lo que significó, si John Lennon realmente fue el alma de los Beatles, ¿no? Para mí fue el genio creador de los Beatles, fue indiscutiblemente el maestro Lennon, aunque mi gran favorito de los Beatles siempre será George Harrison, siempre ha sido mi gran favorito de los Beatles, pero John Lennon sabía qué terreno pisaba para la cuestión de los negocios. Y como decía John Lennon, Imagine, el siguiente, pues la persona con la que te tomarías un chocolatito caliente, y esto es que sea de confianza, una plática más como secretona, si lo queremos ver así, que le tengas mucha confianza. ¿Cuál de los implicados aquí en esta imagen te tomarías un chocolatito caliente? Yo un chocolatito caliente me lo tomaría con el maestro Keith Emerson. Yo la verdad que yo lo he admirado muchísimo a Keith Emerson, a Emerson, Lake y Palmer, que ha sido uno de mis grupos favoritos por la creatividad que siempre tuvieron, por la genialidad de Keith Emerson. Para mí, creo que de lo que yo he visto y escuchado, pues ha sido el gran genio de los teclados, la manera como tocaba él, los sintetizadores, el piano, porque lo mismo dentro del ámbito del rock progresivo, dentro de lo que eran sus composiciones, pero también la música clásica la manejaba realmente de maravilla. Yo desde la primera vez que escuché a Emerson, Lake y Palmer, que fue en 1972, con un tema que se llama From the Beginning, desde el principio del álbum Trilogía, desde ese momento yo me quedé conectado con ellos y lo sigo estando, y lamenté mucho la muerte de Keith Emerson, porque fue un hombre realmente fantástico. Después ya tenía problemas en sus manos, etcétera, y pues total que la desesperación que tuvo después de que ya no podía tocar y que era tan creativo y tan activo, pues lo llevó a la muerte, ¿no? De quitarse la vida el maestro Keith Emerson. Pero creo que esa bebida me la tomaría con él platicando, y de muy padre, y que me dijera de todas esas influencias que tuvo como pequeño la música clásica, y en fin, y para llegar a convertirse en un verdadero genio de la música, Keith Emerson. Y ahora vamos con esta tercera bebida. Ya quitamos a John Lennon y al gran Keith Emerson. Y ahora vamos con el café americano. Y este es para realizar una entrevista, para que tú te lo tomes con alguno de estos personajes. ¿Con cuál de ellos te lo tomarías para realizarle una entrevista? Bueno, para realizarle una entrevista, yo me tomaría ese café, me lo tomaría con Eric Burdon. Con Eric Burdon, el gran cantante de Los Animales, para mí uno de los mejores grupos británicos que llegaron en la ola inglesa, en la invasión británica que se produjo en los años 60 a partir de los Beatles. Eric Burdon, además, un tipo contestatario, un hombre de carácter recio, y que marcaba la personalidad de Los Animales, que tuvieron tantos éxitos, que estuvieron presentes en el Festival de Monterrey en California en 1967, que fue el pionero de los festivales de rock a nivel masivo, ese Festival de Monterrey, que inclusive hay un tema Monterrey que él interpreta en uno de los mejores temas, de las mejores canciones de Los Animales, con Eric Burdon. Pero a mí yo sí para que me platicara todo lo que sentía, porque era un tipo contestatario, era un tipo duro, era un hombre que no se quedaba callado y que le respondía a quien fuera, y que justamente esa gran personalidad lo llevó a convertirse en un ídolo dentro del rock and roll. Afortunadamente, Eric Burdon ha llegado a venir a México, y yo tuve la enorme suerte de verlo aquí en México, en un recinto, en un lugar que había sido una discoteca. Me acuerdo por ahí del 2010, 2011 que vino, que cumplía precisamente 70 años de edad Eric Burdon, y tuve la enorme suerte de verlo en vivo, y ha sido uno de los mejores momentos el poder disfrutar las canciones del maestro Eric Burdon. Ahora a mí me toca el café de olla. Es para alguien que invitarías a tu casa porque es tu cuate y es una bebida, pues, en ese tono de amistad, ¿no? ¿Con quién sería? Pues mira, yo ese café se lo compartiría con el maestro Mick Jagger. Es un tipo realmente fantástico, que hay mucho de qué platicar con él, ¿no? De una vida tan
tan azarosa, de una vida que tiene tantos contrastes, que lo disfrutaría enormemente compartirlo con él, de cómo surge el grupo, de todas esas raíces blueseras de los Rolling Stones y de convertirse en ese gran ídolo, en la cabeza de las piedras que siguen rodando, y poder encontrar tantos secretos con él. A mí lo que me admira de Mick Jagger es de que pasan los años, pasa el tiempo, un hombre de 70 y feria de años, y que siga conservando pues esa energía, esa fuerza, ese alto voltaje, esos deseos de seguir, ahora sí que de seguir rodando, de seguir tocando, y de estos hombres que disfrutan tanto su trabajo, que no necesitan ya hacerlo para nada, porque el dinero que han ganado y que seguirán ganando con las regalías de sus discos les dan para varias generaciones que no se ocupen de hacer nada. Pero esa inquietud que han tenido siempre y el profesionalismo que han mostrado, porque yo admiro a todos mis rock and rolleros, a todos estos veteranos de guerra, porque cada vez que tengo la oportunidad de verlos, si en algún concierto, y verlos y estar ahí y disfrutarlos, realmente me da mucho gusto de que, a pesar de la edad que tienen, aunque algunos de estos lamentablemente ya fallecieron, pero los que siguen en activo, es un enorme gusto verlos y hacer las cosas y hacerlas bien, porque cuando no lo hacen bien o se siente que no lo hacen bien, ellos son los primeros en irse a su casa. Pero yo lo disfrutaría enormemente, esa plática sabrosa con el maestro Mick Jagger. Víctor, adelante. Perfecto, y para la siguiente, ya nos vamos para la que tiene que ver con el capuchino, y este es para echar el chisme, hablar, no sé, tal vez de la vecina, de la señora que te cae gorda y demás. ¿Con cuál de estos personajes te echarías ese cafecito y esa plática? Para ese tipo de influencias sería muy padre hacerlo con Jim Morrison. Ese Jim Morrison, que un personaje tan particular, tan especial, todo lo que manejaba en sus letras, en sus canciones, un tipo realmente personaje, todo lo que hacía en el escenario, en fin, pero sí poder, ahora sí que, como lo dices, chismear con él de toda esa influencia que fue derivando en la personalidad que mostró después como el gran jefe de los Doors, ¿no? De las Puertas, de todo eso que llegaba a manejar en letras tan potentes, tan duras, y en otras tan tranquilo, en canciones tan lindas, ¿no? La Calle del Amor, todas esas, pero sí poder conocer más a fondo del Rey Lagarto y de todo pues lo que le tocó vivir. O sea, ya cuando llega a California y pues estudiando todo lo del cine y demás, y cuando conoce a Ray Manzarek, que pues otro super genio, el tecladista de los Doors, en fin, yo creo que sería una plática fantástica de poder sacar pues mucho de lo que tenía guardado Jim Morrison, y que pudo haber derivado, que derivó en la personalidad que después mostró en los escenarios. Oye, ¿sí te enteraste cuando vinieron a México? Sí, claro, por supuesto que me enteré cuando vinieron a México. Yo lamentablemente pues no pude asistir, yo iba en tercero de secundaria cuando vinieron a México, que sería por ahí de 1969. Vinieron a México a un lugar que se llamaba el Fórum de los Hermanos Castro. Entonces, ese local que tenían los Hermanos Castro, que los admiro de toda la vida, y que pues he tenido la fortuna de estar con ellos en muchas ocasiones en sus conciertos y demás, pero ellos tenían ese local, ese negocio, y a ese Fórum de los Hermanos Castro llegaron a venir en aquella época artistas de primerísimo nivel. En el Fórum estuvo, por ejemplo, Sammy Davis Jr., estuvo también Sergio Méndez y lo que era el Brasil 66, estuvo Rita Pavone, estuvieron los Byrds, uno de los grandes grupos de aquella época en Estados Unidos, los Byrds. También recuerdo a los Union Gap, que fueron muy famosos, los Union Gap, aquel tema de Muchachita y Woman, etcétera.
muy famosos. En fin, fue una constelación de artistas muy importante que llegaron a tener en el Fórum de los Hermanos Castro, y uno de esos obviamente los Doors, y los Doors completitos con Jim Morrison, etcétera, e inclusive llegaron hasta pasar por radio. Fue algo grandioso, ¿no? Pues imagínense, pues toda la gente que quiso darse cita y entrar ahí para ver a los Doors, y los Doors que en ese momento pues era el grupo que la rifaba, ¿no? De todos los discos que habían sacado, desde Light My Fire y todos los grandes éxitos, después con los álbumes que siguieron y que después precedieron aquel del LA Woman. Entonces, eso fue fantástico. A mí me tocó escucharlo en el radio, ese concierto en la noche. Digo, ojalá pudiera haber estado yo presente, pero sí estuvieron los Doors en su mejor momento, en ese 1969. Y ya posteriormente, con el paso de los años, pues vinieron y me ha tocado verlos en el Auditorio Nacional desde hace algunos años, digamos, los Doors, pero en una nueva versión, o sea, los Doors solamente con Ray Manzarek, que lamentablemente falleció hace unos años, pero pues todavía me acuerdo que vinieron aquí al Auditorio Nacional, Ray Manzarek con Robbie Krieger, con el guitarrista original, gran guitarrista Robbie Krieger, porque John Densmore, el baterista, tuvo sus conflictos con ellos. Ya saben, todas las broncas de las regalías y de todo lo que han sacado, porque siguen sacando cosas de los Doors. Entonces siempre ha provocado ciertas diferencias, pero Robbie Krieger y Ray Manzarek juntos, digamos, una nueva versión con otros músicos que los acompañaban, ¿no? Pero sí, realmente los dos completos sí llegaron a venir a México. Ahora vamos a pasar con algo que, pues digo, no es un café, pero sí termina amenizando, y más con el mundo en el que estamos tratando, ¿no? Una cervecita para ir de fiesta, para pues salir con algún cuate de esos que estamos mencionando, que lo creas así muy cercano, echarte una cheve. ¿Con quién lo harías? Pues esa cheve me la echaría totalmente con mi querida y adorada Janis Joplin. Yo realmente a Janis Joplin la he admirado siempre, y su música me ha encantado desde que la escuché en los años 60 con un álbum junto con Big Brother and the Holding Company que se llama Cheap Thrills. Entonces en ese disco, sobre todo un tema que se llama Piece of My Heart, que fue uno de los grandes temas de Janis Joplin, y sobre todo la personalidad que encerraba Janis Joplin, ¿no? de las influencias de cantantes como Billie Holiday, etcétera, y sobre todo, de verdad, creo que la bruja cósmica, como se le conoce a Janis Joplin, una persona con ese magnetismo que tenía en el escenario, muy difícil poder encontrar, porque captaba la audiencia. O sea, ver a Janis Joplin inmediatamente te conectaba con ella. Las letras, la forma de cantar, esa que decían que ella blanca, pero que cantaba como negra, pues, o sea, con ese sentimiento, con ese feeling fantástico. Janis Joplin lo sentía, y pues lamentablemente murió muy joven, que tenía 27 años de edad. Esa vida que tuvo, también de muchos excesos, y que precisamente los excesos la llevaron a la muerte, pero su calidad interpretativa, su magnetismo en el escenario, la personalidad arrolladora que tenía cantando, y sobre todo en el escenario y fuera del escenario, yo me echaría una cervecita, hasta 2 o 3, y también yo creo que nos echábamos un buen whiskacho, porque a ella le gustaba tomarse su whisky, así que a ella le gustaba irse tomando su whiskacho cuando estaba cantando. E incluso tuve la oportunidad hace algunos años, cuando fuimos al Super Bowl aquel en Nueva York, cuando jugaron los Halcones Marinos de Seattle y los Broncos de Denver. Estuvimos en Nueva York ahí un par de semanas, y entonces tuve la oportunidad de ir al teatro. Cuando me ha tocado ir a Nueva York, siempre busco la manera de descolgarme al teatro, y tuve la oportunidad de ver una obra que se llamó Janis, precisamente. Y entonces esa obra, Janis, un teatro chiquito, tuve la oportunidad de ir con una actriz que realmente cantaba
casi igual que Janis Joplin, lo hacía fantástico y se va uno enterando pues de todo lo que fue pasando en su vida, que no fue nada fácil. Ella nació en Port Arthur, en Texas, y después cómo se va a California y busca ese sueño y cantando y demás, y se convierte pues en un emblema dentro de la música del rock and roll. Así que yo admiro muchísimo a Janis Joplin, es una de mis referentes, y además de su calidad interpretativa de sus discos, del disco Perla, de su participación en los grandes festivales de rock and roll, de lo que más me ha gustado de Janis Joplin ha sido su sonrisa. La sonrisa de Janis Joplin es maravillosa. Ver su sonrisa, creo que a mí siempre me ha causado alegría ver la sonrisa de Janis Joplin. Nos quedan 2 bebidas y nos quedan 2 personajes. Nos queda Jimi Hendrix y nos queda Roger Waters. Y nos queda el champurrado, que es Radio Pasillo, parecido al chisme de la otra, pero esto, un chisme más profesional. ¿Con quién sería? Bueno, ahí es champurrado, me lo echaría con Roger Waters, que es verdaderamente un genio, ¿no? Un hombre vital en Pink Floyd, ¿no? Uno de los grupos de mayor influencia que han existido. Pink Floyd, sobre todo con ese álbum icónico, el Dark Side of the Moon, que pues ha sido uno de los máximos referentes en la historia del rock, ese álbum del lado oscuro de la luna, y pues todo lo que se ha desprendido a partir de él. Pero todo, y luego el álbum The Wall, con todo lo de la caída del muro de Berlín, fue otro de los álbumes emblemáticos del Pink Floyd. Pero sí, del chisme y demás, pues decirle, oye, a ver, platícame en confianza, mi querido Roger, platícame de las broncas, a ver, en realidad, qué onda con David Gilmour, ¿no? Con el otro líder del grupo, el guitarrista, ¿no? Por las diferencias que había con ellos. En fin, yo creo que con los miembros de Pink Floyd, pero sobre todo con David Gilmour, que pues se convirtió en un hombre clave con el Pink Floyd y digamos el líder, y que de hecho cuando sale Roger Waters, pues David Gilmour se queda, digamos, a la cabeza del grupo, y Roger Waters ya emprende una carrera en solitario con sus temas y con sus discos en particular y demás, pero también interpretando los temas de Pink Floyd, y que hemos tenido a Roger Waters en México precisamente. Y además es un tipo contestatario, y decir, a ver, ¿qué onda? A ti tú eres muy contestatario de la política, le gusta ese tipo de rollos, hablar de política, no tenerle miedo a nadie y decirle sus verdades, etcétera. Entonces yo creo que sería un tipo muy especial para sacarle jugo y tomarnos ese champurrado de Radio Pasillo para que nos platicara pues muchos de los recovecos y de los detalles, y sobre todo de lo que había dentro de Pink Floyd, ¿no? Que derivara en que el grupo se desmembrara, o sea, que se fuera él, aunque los demás siguieron, pero no estaba Roger Waters. Y Pink Floyd, me acuerdo que llegó a venir a México al Foro Sol en el 94. En 1994 vino Pink Floyd, y también tuve la enorme suerte de poder verlo aquella vez, y fue un conciertazo realmente fantástico, pues con todos los temas de su discografía hasta ese momento en 94. Sin duda alguna, 2 leyendas de Pink Floyd, Roger Waters y David Gilmour. También sin olvidar al que inició todo, como era Syd Barrett, pero pues él, debido a las drogas, pues ya no pudo continuar con tiene razón. Syd Barrett fue el que empezó todo este asunto, ¿no? Que llegó a tener también a hacer algún LP, algún disco en solitario, pero sí, él fue el que arrancó, y sale Syd Barrett y entonces entra David Gilmour ahí. Sí, totalmente. Y bueno, ya en esta última, que es Expreso, que es como dice su nombre de esta bebida, es una plática fuerte y rápida, y pues solamente queda la leyenda Jimi Hendrix. ¿De qué platicarían así rápido y fuerte? No, pues así, con él sí un expreso fuerte, pero recio, fuerte y rapidito, porque el tipo se las gastaba muy, muy recio, Jimi Hendrix. Y bueno, para platicar sobre todo de que pues Jimi Hendrix, que nació en Seattle, pero que en realidad al tipo lo conocen en Inglaterra, cuando andaba por ahí en unos cafecitos, en unos lugares así, ahí tocando, y nadie lo conocía, etcétera.
para poder platicar con él, o sea, de que por qué, digamos, siendo un guitarrista excepcional, considerado el mejor de todos los tiempos, este zurdo fantástico, digamos, ¿qué fue lo que sucedió de que donde cobró fama y donde cobró fuerza y donde realmente se proyectó, pues fue en Inglaterra y no fue en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues, la cuestión fue de que allá en Inglaterra, quien fue un hombre muy importante para Jimi Hendrix fue Chad Chandler, que era el bajista de Los Animales, justamente, el bajista de los que trabajaban con Eddie Gordon. Y entonces él era de los que iban a los distintos lugares a observar, a ver qué había, y entonces se fijó en Jimi Hendrix. Y entonces ya lo vio, y entonces ya estableció una relación ahí, todo, y realmente Chad Chandler fue importantísimo para descubrir a Jimi Hendrix, y poco a poco se fue proyectando hasta lo que se convirtió, ¿no? De la experiencia y todos los discos, los temas, Neblina Morada, etcétera, un auténtico emblemático del rock and roll, el Festival de Woodstock, etcétera, en Monterrey en 1967, en fin. Pero sí, creo que era un tipo de un carácter muy especial, ¿no? De que quemaba guitarras en el escenario y bueno, y hacía malabarismo con la guitarra, en fin, poder ir al fondo en ese tipo de preguntas, ¿cómo aprendiste? ¿Por qué te dio por ser tan espectacular haciendo eso? Etcétera, cuando tocó el himno de Estados Unidos y que provocó una revolución ahí en el Festival de Woodstock, etcétera. La verdad que sería un expreso fuerte y rápido con él, y pues también que tuvo mucho que ver Mickey Most, que fue el productor y el hombre que estuvo detrás de Los Animales y ligado a Chad Chandler, y que fue el hombre que estuvo detrás de Los Ermitaños de Herman y de otros grupos muy importantes en Inglaterra, pero sí, Chad Chandler, que ya lamentablemente murió Chad Chandler hace algunos años, pero sí fue un hombre muy importante para proyectar a Jimi Hendrix. Increíble que nació en Seattle, pero no es icónico de Seattle como Pearl Jam o como Nirvana o otros grupos que salieron de ahí, ¿no? Exactamente, mi querido Dan, exactamente. Perfecto, pues bueno, hemos llegado casi al final de la entrevista, pero nos envió un mensaje Mauricio Mau Lara, que nos ha ayudado mucho en Deportes a Todo Color, que dice que te conoce porque fuiste su vecino, ¿no? Y nos hace una pregunta, dice, si Cruz Azul ya fue campeón, ¿qué esperanza hay para los fans de los Jets? Ay, no, esa pregunta lleva jiribilla de mi querido Mau, queridísimo, pues yo no pierdo la esperanza, la verdad. Ahora para la temporada del 2021, pues el reclutamiento que se hizo, que vamos a tener a un nuevo mariscal de campo, a otras selecciones en primera ronda, en fin, yo creo que, y con el entrenador que vamos a tener ahora, que era el coordinador defensivo de los 49 de San Francisco, un tipo muy emocionante, se me figura él muy parecido a un Pete Carroll, si Pete Carroll lo sigue siendo un tipo que está ahí en la banca. Me acuerdo del Pete Carroll joven, Pete Carroll que llegó a ser entrenador en jefe de los Jets cuando estaba joven, y bueno, y entonces así muy emocional, y eso y el otro, y así se desempeñaba con San Francisco. Yo creo que necesitaban una inyección así los Jets, y máxime que pues han tenido años de enorme frustración. El año pasado los Jets empezamos perdiendo los 14 primeros juegos, era la ignominia, ¿no? Vamos a igualar a los Leones de Detroit de 0-16, y sin embargo se ganaron los 2 últimos juegos. Pero yo no pierdo la esperanza, yo tengo una lealtad inalterable para mis Jets de Nueva York, no importa si pierden todos los juegos, yo sigo siendo un fiel aficionado de mis Jets, y ojalá que ahora con esta gente nueva que llega puedan mejorar mucho en relación al año pasado, pero esa lealtad que nació con Joe Namath en 1968, que fue la primera vez que los vi jugar, la personalidad y el carisma de Joe Namath, que ha sido para mí, sigue siendo y será siempre mi máximo ídolo de la NFL, teniendo la imagen de Joe Namath, yo con mis Jets a morir. Sí. Perfecto, pues Broadway Joe está animado por eso que acabas de decir, y bueno, si empezamos con los años maravillosos y el tema de los Jets, pues ahí va ligado. Entonces vamos acabando esta entrevista, Pepe, pero te quiero decir una cosa, todas nuestras charlas
las acabamos así, porque en Deportes a Todo Color, quizás como has percibido, intentamos darle a la gente el deporte de una manera diferente como se ve en Claro. otros lados. Ni mejor ni peor, pero sí diferente. Claro. Pero sabemos que no estamos ni cerca de ser perfectos. Que si nos queremos acercar un 1% y nunca vamos a llegar, es a través de la retroalimentación en nuestros propios entrevistados. Por eso, siempre acabamos nuestras entrevistas preguntándole a con quien hablamos qué les gustó y qué no les gustó y sale tal cual. Así que si no te gustó nada, es el foro para que lo digas, Pepe. No, créanme que no es por dar coba, ni mucho menos, ¿eh? No es por eso. Pero me encantó platicar con ustedes y sobre todo el formato que establecieron, ¿no? Ese formato de las fotografías, de poner a mis músicos, a mis rock and rolleros adorados, que no me lo esperaba, y sobre todo la forma de poder platicar acerca de ellos, y las fotografías que pues me trajeron muchos recuerdos, en fin, y ya preguntas, pues no sé, ya como muy establecidas y un poquito o mucho fuera de lo acostumbrado. La verdad me gustó mucho todo, sin afán de dar coba ni mucho menos. Me gustó mucho y la verdad estoy muy agradecido de que me hayan invitado a Deportes a Todo Color, porque pues la verdad he pasado un rato muy agradable en su compañía. Perfecto, pues tienes tu casa, esperamos que sea la Gracias. primera de muchas, Pepe. Por supuesto. Y bueno, pues aquí tienes tu casa para ti, para quien quieras invitar acá para que hable con nosotros con muchísimo gusto. No, pues encantado. Ya. Ahora sí que le voy a platicar a los muchachos que pasé un rato muy agradable con ustedes y pues bueno, estar platicando anécdotas de lo que nos gusta, de pues lo que me escribías acerca de lo de la escuela, de don Raúl del Campo y de don Raúl del Campo Jr., que pues yo lo recuerdo con mucho cariño a Raúl del Campo porque tuve la oportunidad de conocerlo. Era un hombre, un personaje en XW, en Radiópolis, que pues era el amo de las radionovelas, que hizo tantas radionovelas y tantas cosas, don Raúl, y que después se convirtió en el productor de cabecera de los partidos en radio que se realizaban en el Estadio Azteca. Él era el productor de los juegos, los años 70, los años 80, etcétera. Y yo en mis inicios, cuando yo llegué a Televisa, me llegó a tocar también estar haciendo cancha en el Estadio Azteca. Digo, no muchos, dice como unos 2 o 3 juegos nada más, haciendo cancha en transmisión de radio y estando don Raúl del Campo Jr. como el productor. Entonces a mí me mandaban, como yo era el nuevo, me mandaban a la portería sur. La portería sur, que era la portería, ya saben de quiénes, ya se imaginarán de quiénes, ¿verdad? De los conejos, ¿no? Exactamente. ¿Conejos? Sí. Entonces allá yo saboreé las mieles de la portería sur. Entonces, pero fue una gran experiencia porque pues, hacer fútbol, estar ahí, me acuerdo, mi partido de debut me mandaron a un Cruz Azul Guadalajara un sábado. Y entonces, pues ya sabrán, ¿no? Que con mi traje de Televisa ahí para la transmisión y sentándome allá atrás, y luego pues hay gente que se mete con uno, ¿no? Ya es el otro, pero fue una gran experiencia porque narraba Fernando Luengas, que fue un extraordinario narrador de fútbol, que así hizo la pareja con Ángel Fernández muchísimos años en las transmisiones del Estadio Azteca y de Ciudad Universitaria, y después ya haciendo transmisiones de radio, era un narrador de radio extraordinario, Fernando Luengas, y entonces él narraba, me acuerdo, cuando a mí me tocó hacer esos juegos, Fernando Luengas, Toño de Valdés narraba también, comentaba Lalo Treyes, otro queridísimo amigo Lalo Treyes, y hacía comentarios don Teodoro Cano, siempre admirado don Teo, al igual que don Agustín González Escopeta, que era un comentarista legendario y que hacía sus comentarios igualmente en aquellas transmisiones, y pues yo tuve la fortuna, por lo menos ya no me cuentan, de haber estado en esos juegos, en esas transmisiones con don Raúl del Campo Jr., que tenía un carácter fuerte, te decía las cosas como eran y con palabras de alto octanaje y todo, pero era un tipo maravilloso al cual queríamos mucho todos y que después con el paso del tiempo yo establecí una relación muy cordial con él, yo lo apreciaba mucho, él me apreciaba también cuando nos llegábamos a ver, porque yo hacía programas en la W, hacía transmisiones de partidos de béisbol,
de provincia, que los hacíamos en Radiópolis, allá en Ayuntamiento, me lo llegaba a encontrar y siempre cordialísimo conmigo, y ya años más adelante me acuerdo que hubo una comida en el restaurante de Rafaelo, ahí en la zona rosa, y en donde nos convocaron a todos los que ya él ya grande, ya había tenido problemas de salud, etcétera, y nos convocaron a una comida y que estuviéramos presentes todos los que habíamos participado, trabajado con él alguna vez, pero trabajado con él, y yo tuve la enorme suerte de haber estado presente en esa celebración, que le regalamos un micrófono de esos micrófonos antiguos muy bonitos, hecho en vidrio, y fue una sesión muy bonita, y ahí estuvimos pues muchos, el Rudo Rey, todos los de aquella época que nos pudimos reunir y que llegamos a trabajar con él. Inolvidable personaje, y que pues vino su escuela y su hija que se hizo cargo de ella, y qué bueno que se sigue manteniendo. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad, Pepe, y bueno, a nombre de Víctor Lona, de Alejandro González, yo soy Dan Friedman, y a todos los que nos escuchan, por favor, recuerden que este contenido es por ustedes, para ustedes, pero que sin ustedes es imposible, así que síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Hasta la próxima. Muchas gracias, Dan, Víctor, Alejandro, un abrazo para ustedes, que Dios los bendiga, cuídense mucho y que sigan los éxitos con su programa.